Estimados alumnos, espero estén todos bien. En esta oportunidad vamos a hablar de la narrativa, en particular el cuento. Como ya hemos visto en clase, repasaremos entonces dos cuestiones fundamentales: las características y la estructura del cuento. Son dos cosas que no deberíamos confundir, ¿sí? Las características del cuento son que es una obra breve, que tiene pocos personajes, que en general el tiempo y el espacio son relativamente simples, sencillos de comprender, salvo, por supuesto, hay cuentos fantásticos que tienen cierta complejidad, pero eso lo veremos más adelante. En general es así, ¿sí? Nos presenta todo de manera lineal, y Cortázar hacía una comparación, decía que el cuento sería como una fotografía y la novela sería como una película, ¿sí? En el cuento vemos todo de una, y brevemente tenemos ante nosotros todos los elementos para luego llegar a una conclusión, ¿sí? Sacar algo de esa obra, reflexionar, meditar, volver a pensar, a ver qué mensaje nos dejó, ¿sí? Sabemos que el lector siempre es el que completa la obra literaria. Entonces, características del cuento las que hemos mencionado. Después viene la estructura del cuento. Nosotros en clase leímos este cuento que están viendo en pantalla, que se llama Verde Esperanza. Para los que no pudieron asistir a esa clase, les cuento que es una historia de un hombre basado en un hecho real, la crisis del 2001. Y lo repartí para que lo tuvieran, incluso está en fotocopiadora. Y lo que hice fue justamente dividir el cuento. El cuento originalmente estaba escrito en un solo párrafo, pero para repasar la estructura, que consta de tres partes: el inicio, que es el que vemos acá, donde dice Pedro era un hombre de mediana edad, etc. Inicio. Después, en el párrafo del medio, se llama nudo, donde están los conflictos del personaje o de los personajes. Y luego el desenlace, que es cuando se resuelve o se resuelven los conflictos presentados en el párrafo anterior. Repasando: inicio, nudo y desenlace. En el inicio generalmente se presenta al personaje, algunas características, algo de lo temporal, de lo espacial, y a veces se anticipa un poco algún conflicto. En el nudo, propiamente dicho, ahí sí aparecen los conflictos, que podríamos traducirlo en las problemáticas del personaje. Y luego, en el último párrafo, cómo se resuelven esas problemáticas. En este cuento, como podemos ver, este hombre se había quedado sin trabajo, había salido a buscar trabajo, todo le fue mal y bueno, finalmente fallece. En clase habíamos meditado a ver en qué nos hacía pensar este cuento y debatimos bastante sobre el tema, ¿sí? Pero siempre el cuento tiene algo, más allá de que es una obra ficcional, por supuesto, nos remite a cuestiones que pasan en la vida real, ¿sí? De manera que hoy entonces en esta clase repasamos las características del cuento y la estructura del cuento. Y les recuerdo que este cuento Verde Esperanza está en fotocopiadora, y una de las tareas que formaban parte del trabajo práctico 1 era tomar este cuento y señalar en el nudo, que sería el párrafo del medio, o incluso habíamos visto que en el inicio ya había un conflicto, pero la tarea era señalar los conflictos, los problemas, qué era lo que le pasaba a este hombre y qué pasaba en el desenlace, ¿sí? Simplemente subrayando en el texto y escribiendo en el margen de la fotocopia, no hace falta escribir en ninguna hoja aparte, ¿sí? Bueno, estimados todos, un cariño grande. Esto fue entonces en narrativa, el cuento, la primera parte.
Luego tendremos otros videos sobre otros géneros, por ejemplo el cuento fantástico, que iremos viendo de a poco. ¿Sí? Un saludo grande a todos.